Hola a todos y bienvenidos a la presentación del producto Khan CRM. En esta presentación vamos a exponeros de primera mano qué herramientas y características fundamentales tiene el producto, así como qué utilidades básicas puede aportar a vuestra empresa. Os mostraremos de forma detallada los diferentes módulos que componen el CRM, así como sus funcionalidades básicas, utilidades principales y posibilidades para su empresa. Antes de comenzar con esta demostración, definiremos brevemente en qué consiste un sistema CRM, para aquellas personas que jamás hayan trabajado u operado con alguno. Un sistema CRM organiza y engloba todas las comunicaciones de nuestra empresa para con el exterior, desde la gestión de las propias cuentas y contactos, las campañas de marketing y telemarketing, hasta el servicio postventa que ofrecemos a nuestros clientes y presuntos clientes. La principal ventaja de trabajar con Khan CRM es que al ser un CRM totalmente cloud no es necesaria instalación y mantenimiento alguno en las máquinas de las empresas de los clientes. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente con un navegador y un dispositivo compatible es posible acceder a las características fundamentales del CRM. Sin importar el número de usuarios concurrentes que necesitemos, los diferentes dispositivos o sistemas operativos a través de los cuales entramos a nuestro CRM, así como los diferentes roles de usuarios que van a acceder al mismo, podemos entrar a nuestro CRM desde cualquier parte del mundo. Una vez definido y detallado en qué consiste nuestro sistema CRM, vamos a proceder a entrar en el mismo con unos credenciales de acceso y visualizar la pantalla inicial. Para ello, lo primero que hacemos es introducir la URL que nos facilita nuestro distribuidor y entramos a la pantalla inicial de login, muy similar a cualquier otro sistema online. En el apartado del usuario vemos nuestro identificador, normalmente representado por nuestro correo personal. También tenemos el lector de idiomas. El CRM está potencialmente en 3 idiomas distintos, en los cuales destacamos el español y el inglés. Y simplemente con introducir nuestra contraseña cifrada, accedemos a la información contenida en nuestro propio CRM. Como veis, una vez que hemos logueado, tenemos nuestra pantalla inicial con las diferentes paneles y opciones indicadas a continuación. Lo primero que apreciamos una vez hemos entrado con nuestro credencial de acceso es un panel de control muy similar a cualquier otra aplicación de escritorio, en el cual se nos muestra toda la información referente a nuestra cuenta, a nuestros clientes y a nuestros datos. El principal aliciente a destacar es que su aprendizaje es muy sencillo, dado que todos los módulos se comportan de la misma forma y en el momento que hemos empezado a trabajar con uno de ellos, todos nos resultan muy familiares, y que toda la disposición que vemos en pantalla es única por usuario. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier elemento que vemos en pantalla puede ser personalizado por el usuario que acaba de entrar al CRM sin afectar a sus compañeros y puede organizarse a su gusto los diferentes componentes del CRM. Estos paneles que componen el escritorio pueden ser recolocados, abiertos y cerrados a gusto del consumidor. Es decir, yo puedo desplazar un panel de una columna a otra, puedo simplemente recolocar en cualquier posición y en cualquier fila cualquiera de los paneles, así como simplemente quitarlo de en medio para volverlo a sacar las veces que sea necesario. Aquí en el ejemplo, simplemente con hacer clic en el panel de llamadas, automáticamente nos aparece dicho panel en nuestro tab. A continuación vamos a ver cómo se gestionaría de forma completa uno de estos paneles. En este ejemplo vamos a cerrar el panel de llamadas, dado que va a ser el elegido el cual vamos a instanciar, y simplemente haciendo clic en el botón de agregar DASL nos muestra un listado de los diferentes paneles y subpaneles que podemos agregar a uno de estas pestañas. En este ejemplo vamos a buscar el panel de llamadas, aquí lo tenemos, y simplemente con hacer clic en él nos creará un módulo en la pestaña que tenemos activa en estos momentos. Por defecto los paneles tienen una configuración base, la cual puede ser editada y cambiada simplemente dándole al lapicerillo que tenemos en los diferentes iconos de la parte superior. Desde aquí no solo podemos cambiarlo algo tan básico como simplemente el nombre del panel, sino que podemos ver tanto las columnas que queramos visualizar de cada uno de los registros, si solo lo centramos en los elementos anexionados a nuestra cuenta o si queremos aplicarle una serie de filtros por defecto. En este caso vamos a filtrar, por poner un ejemplo, que la fecha de inicio fueran eventos de ayer, y al darle a guardar, por defecto
Se produce el filtro y se nos muestra simplemente la información contenida en dichos registros. Recordemos que estos módulos que vemos en el panel de escritorio, así como las diferentes tabs, son personalizables al 100% por cada uno de los usuarios que accedan al CRM. Esto quiere decir que cada persona puede organizarse el escritorio a su gusto sin que afecte de ninguna medida a los demás. Si centramos nuestra atención en la parte superior, vemos que existe una navegación por pestañas muy similar a lo que se ve actualmente en los diferentes navegadores, así como otros elementos como puede ser una búsqueda global para hacer cualquier tipo de búsqueda sin especificar el módulo o el tipo, y los datos de nuestra cuenta. En este caso, si yo hago clic en mi propio nombre, accedemos a una ficha en la cual podemos darle al CRM datos sobre nuestra persona, desde lo más esencial como puede ser mi nombre o simplemente mis credenciales de acceso, así como cambiar nuestra contraseña, cambiar el diseño de representación del propio CRM a algo, digamos, a un template todavía más vistoso, e incluso modificar el comportamiento que tiene el CRM con otros módulos, desde las notificaciones, los tiempos de espera, las diferentes pestañas y subpestañas que yo quiero ver por defecto, o enlaces a cuentas externas como puede ser nuestro propio perfil de LinkedIn, Facebook, Twitter, lo que sea necesario. Es muy importante destacar en la parte inferior el sistema de enlace con los diferentes calendarios existentes en la actualidad. Esto nos permite vincular nuestro perfil y nuestro calendario de CRM con otros calendarios externos como puede ser el calendario iCal que existe en todos los productos Mac, calendarios de Android o cualquier otro calendario para tener un nexo común entre el CRM y nuestros dispositivos. Una vez mostrado este punto, vamos a volver a la parte inicial, haciendo clic en Home desde cualquiera de los grupos de módulos, y pasaremos a detallar cada uno de los módulos que componen el CRM. Como vemos en la imagen, los módulos se organizan por grupos en función de la actividad que cumplan, y estos a su vez componen el acceso a los diferentes módulos. Esto quiere decir que es posible que en algunos de estos grupos encontremos accesos a módulos similares. Un ejemplo podría ser el bloque de ventas, el cual contiene información de la cuenta, los contactos, presuntos clientes y presupuestos, y el módulo de soporte, el cual también tiene enlace al módulo de cuentas y contactos. Son exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, teniendo en cuenta los diferentes privilegios que puedan existir en la aplicación, es posible que un usuario solo tenga acceso o solo se le dé acceso al módulo de soporte, dado que su labor sea sistema postventa, y otro usuario de corte más comercial es posible que solo tenga acceso al sistema ventas. Remarcamos de nuevo que los privilegios y roles de usuario pueden ser definidos individualmente por usuarios, por grupos, por departamentos, por módulos, tal como se quiera o desee el cliente. Con solo hacer clic en uno de los módulos, en este caso cuentas, en la zona central se nos presenta un listado de las mismas, así como las diferentes posibilidades que tenemos con ellas. Estas pantallas, como hemos dicho anteriormente, son similares en forma y funcionamiento en absolutamente todos los módulos. Esto quiere decir que si, por ejemplo, entráramos en la pantalla de contactos, veríamos una disposición totalmente similar a la anterior. Con lo cual, realmente una vez aprendido cómo es el funcionamiento de uno de los módulos, acabamos dominando el CRM en cuestión de una hora. Vamos a detallar un poco más el funcionamiento de estas fichas, así como las diferentes posibilidades que nos brindan. Lo primero que vamos a hacer es vamos a volver a la ficha de cuentas, por ejemplo desde ventas cuentas, y vamos a poner un ejemplo de la parte de filtrados. Si nos fijamos, la zona inicial o la zona central se nos distribuye en tres bloques fundamentales. El bloque superior, que es la zona de filtrado, la cual vamos a explicar ahora, está compuesta de dos posibles filtros. Un filtro simple, en el cual a través de uno o dos datos y nuestros elementos podemos realizar filtros rápidos, y una búsqueda avanzada que nos permite principalmente tres posibilidades. La primera es evidentemente una búsqueda mucho más detallada de los diferentes registros que se nos mostrarán en la zona central. La segunda posibilidad es poder diseñar o cambiar las diferentes columnas o los diferentes datos que aparecen por defecto. Recordemos que esto es independiente por cada uno de los usuarios. Y la tercera posibilidad que nos brinda es la de almacenar búsquedas, digamos, recurrentes para evitar tener que escribirlas una vez tras otra.
En este ejemplo yo tengo una búsqueda ya generada, tapiceros de Albacete, que simplemente al seleccionarla no solo nos prefiltra, o sea, no solo nos indica los diferentes atributos que componen este filtro, sino que además nos realiza el filtro. Una vez seleccionadas las diferentes cuentas a las cuales queremos acceder, tenemos dos posibles opciones. La primera opción, representada con un lapicerillo, nos permite entrar a la ficha de edición y cambiar cualquier dato o cualquier información de la cuenta seleccionada. De otra forma, y quizás más importante, si hacemos clic en su identificador, a donde entramos es a una ficha de detalle o una ficha de lista, como nosotros la llamamos, en la cual no solo vemos la información general de esta cuenta y por supuesto tenemos acceso a la edición de la misma, sino que, y muy destacable, disponemos en la parte inferior de todas las fichas históricas relacionadas con esta cuenta. Absolutamente todos los elementos que componen el CRM pueden estar relacionados unos con otros. Esto quiere decir que si, por poner un ejemplo, el año anterior un cliente nos realizó determinada llamada, la cual no recordamos con exactitud, podemos venir a la ficha del cliente y en sus paneles históricos, en este caso de actividades llamadas, ver las diferentes llamadas y actividades que realizó este cliente y acceder directamente con un solo clic a las mismas. A su vez, dentro de, por ejemplo, y siguiendo este caso, las diferentes llamadas pueden tener a su vez múltiples históricos, los cuales simplemente haciendo clic en ellos podemos acceder desde el cliente potencial que realizó esta llamada, la persona en la cual estaba encargada esta llamada o los diferentes adjuntos y notas de la misma. Y por supuesto, dado que hemos venido de las cuentas para ver los diferentes enlaces históricos, si hacemos clic en la cuenta anexionada a dicha llamada, volvemos a la ficha de lista donde tenemos los diferentes históricos de dicha cuenta. Esto, sumado a las diferentes tasks que podemos poner en nuestro escritorio, nos facilitan enormemente la tarea de localizar e insertar nuevos registros, porque no solo los históricos se limitan a mostrarnos información relacionada, sino que desde la propia ficha de los clientes, las llamadas o cualquier elemento relacionado podemos introducir de forma más reducida las diferentes tareas o actividades que realicemos. Un ejemplo sería, por ejemplo, en actividades, si yo quisiera introducir una llamada, no tengo que irme fuera a otros módulos y dejar, digamos, esta edición a medio, sino que desde aquí, haciendo clic en registrar llamada y de forma muy reducida, podemos poner un ejemplo de duración 1 hora, anexionada por defecto a mí, y si os fijáis, nos va automáticamente relacionando las diferentes cuentas, los diferentes personales que están realizando esta inserción. Simplemente al pulsar en guardar, registraremos esta nueva llamada, o si queremos completar algunos datos más, podemos usar la opción de formulario completo que nos arrastrará dicha información para que introduzcamos algunos campos que no están presentes en el formulario rápido. Lo vamos a limitar a pulsar en guardar. Como veis, ya tenemos la nueva llamada registrada y anexionada a mí. Siguiendo la misma filosofía que se está mostrando hasta ahora en todo el CRM, absolutamente todo lo que se ve en pantalla es totalmente configurable por el usuario. La disposición que estamos viendo actualmente es la que trae el CRM por defecto, pero el propio usuario puede decidir en todo momento qué paneles recoloca y qué paneles no le interesan y puede eliminar de la visión. Recordemos que esto no elimina datos y no hay ningún peligro para el usuario, simplemente es una manera de organizar la disposición de los elementos. De la misma forma, y siguiendo con destacar estas parametrizaciones, cualquiera de los módulos reportados disponen de la posibilidad de parametrizar cualquiera de los campos e incluir nuevos campos. ¿Qué quiere decir esto? Si un cliente en su CRM necesitara incluir cualquier tipo de campo personalizado que no esté contemplado en la versión genérica, se podría incluir sin ningún problema. Pues desde incluso la fecha de cumpleaños del gerente, el rating de la empresa, la disposición, es decir, yo quiero que me incluyas dicho campo aquí debajo del fax, resulta que no voy a usar la descripción, pero sí que me gustaría un formato tipo Word, cualquier cosa que fuera necesaria se podría incluir sin ningún tipo de problema.
Otras acciones avanzadas que podemos hacer en los diferentes módulos reportados es la posibilidad de aplicar acciones globales a todas las cuentas o registros listados. Volviendo al ejemplo, si volvemos a la lista de cuentas, podemos señalar una o varias de las mismas y aplicarles acciones globales, como por ejemplo correo, enviar un correo genérico a todas ellas, actualizaciones masivas, cambiar de forma global un campo o un dato a todas ellas, combinar, esto es muy útil sobre todo cuando intervienen varias personas utilizando el CRM. Un ejemplo muy claro de esto podría ser que un empleado introduce en el sistema a Empresas Industriales SL, otro empleado introduce de forma errónea otra empresa que realmente es la misma, Empresas Industriales SA. Ambos están trabajando cada uno con una empresa distinta, insertándoles presupuestos, apuntando llamadas, concertando reuniones dentro del CRM, pero realmente lo están haciendo de forma separada. Bien, pues con esta opción podríamos señalar dichas empresas, pulsar en combinar y el CRM automáticamente las fusiona sin perder absolutamente nada de ninguna información de ellas. Desde aquí también podríamos generar cartas o circulares, muy similar al combinar correspondencia que tienen herramientas como puede ser el Microsoft Word, hacer exportaciones de dichos datos para otros fines, otros elementos, e incluso generar mapas del estilo Google para preparar rutas de los comerciales, por poner un ejemplo, o saber la disposición y las zonas de dichas cuentas. Por poner un ejemplo, podemos seleccionar estas dos cuentas y generar una carta con uno de los formatos previamente existentes o previamente confeccionados por nosotros mismos en el módulo de formatos. En este caso vamos a optar por la circular a clientes extensa y simplemente con hacerle clic el sistema automáticamente cogerá esa plantilla, generará la diferente información sacada de las cuentas y nos entregará el fichero generado, así como lo incluirá en la ficha de los clientes automáticamente. Simplemente con hacer clic a dicho informe vemos automáticamente que ya nos ha puesto las diferentes opciones representadas en dicho diseño. Volviendo otra vez al módulo reportado, si entráramos a cualquiera de ellas, por ejemplo en Muebles La Roda, y bajáramos a sus históricos, vemos que él automáticamente ya me ha incluido aquí las diferentes cartas o las diferentes circulares incluidas sin necesidad de que yo tenga que ir una por una incluyendo las mismas, por si en un futuro queremos volver a sacar dichos formatos sin necesidad de volverlo a generar, aplicarle algún cambio o algún ajuste. Una vez detallado el funcionamiento general de los módulos globales del CRM, vamos a ir de forma menos pormenorizada, pasando por cada uno de ellos hasta que lleguemos a las actividades. Siguiendo la misma estela de explicaciones dentro de ventas y haciendo clic en contactos, nos encontramos una disposición de cuentas y listas similar a lo que habíamos encontrado en cuentas, es decir, haciendo clic en cualquiera de ellos podemos entrar a su vista de detalle con sus históricos, haciendo clic editar o en el lapicero podemos entrar al formulario de edición y cambiar cualquier información en dicho registro, incluso consultar los diferentes cambios que ha sufrido. Volviendo otra vez al módulo inicial, pues pasaríamos uno por uno viendo las diferentes características de cada uno de ellos. Es decir, igual que cuentas y contactos alojaban información sobre los diferentes clientes y contactos de nuestra empresa, en oportunidades sería la zona donde registraríamos las diferentes oportunidades de negocio y potenciales presupuestos que realizáramos, o en clientes potenciales tendríamos el listado de aquellos clientes que aún no son clientes nuestros o no tenemos negocios con ellos, pero están en proceso de seguimiento. Como se puede apreciar, todos los bloques siguen la misma estela en cuanto a diseño, forma y sistema de trabajo, con lo cual una vez que hemos aprendido y dominado uno de ellos, simplemente con conocer cuál es la funcionalidad principal de dicho bloque nos permite trabajar con él de forma inmediata. Siguiendo un poco la estela de esta formación, vamos a hacer hincapié o vamos a visualizar los módulos que no siguen exactamente esta disposición, al igual que ocurría por ejemplo con el escritorio principal de la misma, y vamos a explicar su funcionamiento. En este caso vamos a centrarnos en tres bloques fundamentales. Dentro de actividades, el bloque de calendario y mails,
dentro de marketing, los bloques de campañas de mailing o campañas basadas en boletines de noticias. Y luego, de forma ya más pormenorizada y general, nos centraremos en los diferentes formatos y plantillas, los diferentes repos y otros módulos de menor calado, como puede ser los casos de las incidencias más propios del sistema postventa, un gestor documental totalmente incluido en la configuración base del CRM, o sistemas de mapeo enlazados con los diferentes entornos de Google. A continuación vamos a ver el módulo de calendario, que es quizás uno de los más representativos del propio CRM, junto con las campañas y los repos. Este módulo calendario, accesible desde, por ejemplo, actividades calendario, recordemos que todo esto es totalmente parametrizable, nos presenta un calendario muy similar a lo que se ve en las herramientas de hoy en día, como por ejemplo las herramientas de Google o Apple, en la cual se nos muestran los diferentes registros que afectan a nuestro usuario y con un diagrama de colores las diferentes tareas que engloban. Este calendario es totalmente interactivo y táctil para con el usuario. Esto quiere decir que, por ejemplo, si queremos registrar una llamada o una reunión, no es necesario ir ni a la parte del escritorio ni a la parte de actividades, llamadas o reuniones, sino que desde el propio calendario, haciendo clic en la celda deseada, por ejemplo, vamos a poner una acción el sábado, que lo tenemos más libre, podemos programar reuniones y llamadas. Siguiendo un poco este ejemplo, vamos a programar una reunión, por ejemplo, sería una visita a uno de nuestros clientes, visita a casa del cliente, que en este caso podemos enlazar dicha llamada con cualquiera de los diferentes módulos que compone el CRM. Vamos a optar por, dentro de las cuentas, a la empresa CAM. Ahí la tenemos, simplemente con hacer clic en la misma automáticamente el sistema nos lo enlaza. Como opción de lugar pondremos que es en casa del cliente, y la duración de la misma va a ser pues desde las 9 de la mañana a las 10, por ejemplo. Esto lo vamos a cambiar ahora más adelante desde el propio calendario. El sistema nos da otras opciones bastante interesantes, como puede ser los diferentes avisos a los integrantes de dicha reunión, desde un pop-up con una serie de opciones. Esto quiere decir que si yo seleccionara, por ejemplo, un minuto antes, el sistema automáticamente, un minuto antes de la hora inicial, el usuario en concreto del CRM, en este caso yo, nos mostraría la opción o el aviso de que tenemos dicha reunión. Si a su vez podemos marcar ambos, seleccionamos la opción de enviar un correo, podemos poner, por ejemplo, un correo un día antes. No solo a los usuarios del CRM, sino incluso a los propios clientes puede llegarle un correo de aviso para que, pues, por ejemplo, al cliente, si vamos a visitarlo, que recuerde que debe estar disponible. Otras opciones bastante interesantes puede ser, por ejemplo, marcar las diferentes repeticiones de dicho evento. Puede ser que estas visitas se vayan a realizar durante una semana, todos los sábados, y una vez que hayamos realizado 3 visitas ya no queremos que este evento se ponga más, o una vez que sobrepasemos octubre ya no queremos que se ponga más. Esto es bastante interesante si tenemos alguna reunión, alguna llamada que es muy repetitiva y no queremos estar todos los días introduciéndola. Como colofón final a este pequeño módulo, disponemos de la opción de invitar a los diferentes asistentes a esta reunión y que les lleguen las notificaciones. Yo, por ejemplo, puedo desde invitar a uno de mis compañeros que también tiene acceso a dicho CRM para que conozca y aparezca en su escritorio este evento, así como invitar a cualquier otro presunto, a cualquier otra empresa, a cualquier otro contacto que tenga en la aplicación, al cual también le podrán llegar estas notificaciones. Esto es una manera muy útil de organizar cualquier reunión o cualquier llamada y avisar a los integrantes sin necesidad de coger siquiera el teléfono. Una vez creada la invitación, ya solo nos queda o bien guardar y enviar las invitaciones a los diferentes integrantes de dicha reunión, o simplemente guardar sin enviar invitación alguna hasta que no llegue el momento automático. En el momento que esta ficha es almacenada, no solo en nuestro calendario, sino que también en el calendario de nuestros compañeros y en el sistema interno del cliente, nos indica o nos almacenaría las diferentes tareas registradas, y, tal como he dicho antes, desde aquí incluso podemos aumentar o disminuir el tiempo consumido de dicha reunión. De igual forma, si dicha reunión o dicha llamada la colocáramos
en algún momento en el cual supuestamente no tenemos disponibilidad, como por ejemplo aquí, al acceder a la misma, en la planificación, podemos acceder a la misma simplemente haciendo clic en ella y pulsando la pestaña asistentes veremos que el sistema nos marca en color rojo que tenemos algún conflicto con otra llamada, con otra reunión o con cualquier otra tarea. De igual forma podemos volver a dejar la reunión como estaba y visualizar el calendario de nuestros compañeros si tenemos privilegio para ellos. En este ejemplo simplemente voy a cerrar esta reunión, la cogemos y la colocamos en su posición y automáticamente, si usáramos el botón de configuración, podríamos desde definir los cortes del calendario, desde qué fecha, desde qué hora a qué hora está disponible, y si optáramos por una visualización compartida, podríamos seleccionar qué calendarios y de qué compañeros podemos ver siempre y cuando tengamos privilegios para ello. Yo voy a optar por el de mi compañero Antonio. Y al pulsar seleccionar no solo veremos la disponibilidad que tenemos de un calendario, sino que también la disponibilidad que tiene mi compañero. Por ejemplo, aquí vemos que mi compañero el sábado tiene exactamente la misma reunión que tengo yo, dado que es uno de los integrantes. Al igual que hemos visto el calendario compartido y el calendario por semana, podemos optar por ver un calendario diario más común como las agendas, por meses o por años. Uno de los módulos más importantes del CRM es el módulo de telemarketing, mailing o las famosas campañas de telemarketing. Accediendo al mismo a través de marketing, podemos preparar, diseñar y lanzar campañas de marketing a diferentes públicos objetivos, y no solo simplemente se limita a enviar correos masivos con determinadas plantillas, sino que además podemos analizar los diferentes resultados de campaña, las diferentes estadísticas o los diferentes feedbacks que hemos obtenido desde los propios clientes. En este ejemplo nosotros tenemos preparadas 3 campañas diferentes, una centrada en lo que es un boletín de noticias, es decir, una campaña circular en la cual se realiza pues cada semana, cada mes, cada trimestre, ofertando una serie de servicios o datos interesantes que queramos publicar de nuestra empresa, así como otras campañas ya más tradicionales de email y telemarketing de información diversa. Como he comentado anteriormente, estas campañas suelen enfocarse o suelen englobarse para un público objetivo o una lista de público objetivo concreta. Es decir, por ejemplo, en la campaña que estamos viendo en pantalla de captación de clientes del sector mueble, es posible que esta campaña solo me interese lanzarla a aquellas empresas o aquellos contactos o aquellos presuntos que estén enlazados de alguna manera con el sector del mueble. A lo mejor en mi base de datos puede ser que tengamos 3.000, 4.000 cuentas y un número todavía mayor de contactos y presuntos, pero solamente del sector del mueble solo tengamos 100. Podemos preparar una lista de público objetivo que englobe a dichas cuentas, bien sea de forma automática mediante los filtros del CRM o de forma manual. Si vemos un ejemplo, vamos a Marketing, en listas de público objetivo. En estas listas de público objetivo, aquí tenemos preparadas algunos ejemplos, siguiendo un poquito la estela del ejemplo que estoy poniendo. Yo tengo una lista indicada que es el sector del mueble, y a través de la misma podemos incluir de forma muy sencilla las diferentes cuentas, clientes potenciales, contactos e incluso otras listas de público objetivo que queremos incluir en esta lista. Un ejemplo, si yo viniera a cuentas y pulsara en seleccionar, podría desde aplicar determinados filtros, sobre todo por tipo de industria, o directamente, si conozco las cuentas, simplemente señalar aquellas que me interesen y incluirlas en esta lista de público objetivo. Estas listas a su vez se pueden cruzar, se pueden filtrar unas con otras, con lo cual podemos obtener unas campañas muy precisas de forma muy rápida y sencilla. Dado que las campañas de telemarketing representan la piedra angular de todo sistema CRM, en CanCRM hemos optado por incluir un pequeño asistente que facilite la labor a cualquier persona que jamás haya realizado una campaña de marketing. En este caso, si hacemos clic en cualquiera de las campañas previamente existentes, por ejemplo en la captación de clientes del sector del mueble, no solo vemos los diferentes públicos objetivos y los diferentes seguimientos que estamos realizando en esta campaña, sino que desde la parte superior podremos ver el estado de la misma, los diferentes resultados, inversiones que se han ido generando conforme los diferentes clientes afectados
o el público objetivo afectado ha ido contestando o haciendo clic a las diferentes campañas. Volviendo otra vez al tema del asistente, podemos a una campaña de asistente volver a lanzar el asistente para configurarlo, o directamente desde Marketing Campañas, que es la opción que vamos a optar ahora, vamos a crear una nueva campaña a través de dicho asistente. Hacemos clic en Marketing Campañas y en el módulo global de campañas, además de las diferentes opciones como crear una campaña clásica, esto sería si no utiliza el asistente, vamos a optar por la primera y más sencilla, que es crear una campaña a través de este asistente. En este caso, el primer paso del asistente es determinar qué tipo de campaña vamos a realizar, si va a ser un boletín de noticias, si va a ser una campaña basada en email o cualquier otro tipo de campaña no basada en email, como puede ser desde una campaña de anuncio radiofónico, televisión o cualquier otro tipo. En este caso vamos a optar por la más clásica, que es la campaña a través del email. Al iniciarla, y de forma muy similar a cualquier otro asistente de la actualidad, tenemos unos diferentes pasos, unas diferentes zonas y unas informaciones marcadas con asterisco que son obligatorias. El nombre de nuestra campaña demo, está en estado de planificación, es decir, la estamos realizando en estos momentos, la vamos a iniciar hoy, aunque no es obligatorio, y lo que sí que es obligatorio es la fecha de finalización estimada de la misma, pues por ejemplo a final de año. Una descripción de en qué consiste esta campaña, pues campaña de fidelización de clientes, lo que proceda. Al pulsar en siguiente, avanzaríamos al paso posterior. Si queremos cambiar alguna cosa del paso anterior, podemos hacer clic en el paso o simplemente ir adelante. En este caso, aunque no es obligatorio, siempre es recomendable para hacer los cálculos de rendimiento de la campaña, pues el presupuesto estimado que le damos, los ingresos que esperamos, cualquier tipo de información monetaria que pueda ser interesante. Por ejemplo, ingresos esperados, pues 8.400, coste real, lo que proceda. El objetivo de la campaña, evidentemente en este caso, pues es la captación de nuevos clientes o aumento del negocio. Pulsando en siguiente, si tenemos algún otro sistema ERP o sistemas de seguimiento en la nube, como puede ser parte del catálogo de nuestra oferta, pues podremos incluir las diferentes URLs de seguimiento o incluso hacer seguimiento con el propio CRM, indicando la ruta facilitada por nuestro distribuidor. En este caso, pues este podría ser una URL de seguimiento válida. Una vez que pulsamos siguiente, llegamos a la parte quizás más importante, que es seleccionar la lista de público objetivo o la lista de público objetivos a los cuales están destinadas estas campañas. En este caso, yo tengo preparadas una lista como hemos visto anteriormente. Por ejemplo, vamos a optar por la del sector del mueble otra vez. Y podríamos seguir incluyendo nuevas listas, no solo digamos incluirlas, sino que una cruzara y eliminara los registros de la otra, etcétera, etcétera. Es decir, esto es, depende de lo finos que queramos ser con estos filtros. Con estos datos ya sería más que suficiente para realizar una campaña, aunque lo ideal es completar todos los pasos. En este caso yo voy a pulsar en guardar y continuar. Y desde aquí ya se nos pide, digamos, los datos para la programación de los emails, cuando queremos que se lancen, a través de qué cuenta y, muy importante, qué plantilla vamos a usar. Esto es lo que va a llegar de forma final a los clientes o público objetivo destinado en esta campaña. Si nos hemos molestado en hacer un formato más o menos vistoso con el generador de plantillas del propio CRM, pues podemos obtener un feedback bastante favorable. En este caso vamos a optar por la cuenta que ya tenemos enlazada en el sistema y en este caso vamos a coger cualquier plantilla, pues por ejemplo la del boletín de noticias. Desde aquí, incluso la propia plantilla, podríamos editarla y cambiar cualquier dato de la misma. Pulsando en siguiente, me ha faltado un dato que es el nombre, envío de la campaña y la fecha de inicio de cuando quiero que se realicen los envíos. Vamos a optar porque empiece hoy, pero que empiece, por ejemplo, por la noche, para que no interfiera en nuestro día a día. Bien, una vez hecho esto, podríamos seguir introduciendo otro tipo de datos, como quién queremos que figure en el responder a cuando los clientes contesten o el destinatario que queremos que aparezca en dichos correos. En este caso no vamos a cambiar nada. El estado, evidentemente, tiene que ser activo.
Pulsamos en siguiente y ya por último podemos enviar y preparar los emails y cuando llegue el momento de la programación los envía, hacer una pequeña prueba. Esto no enviaría los emails a ninguno de los clientes, sino que lo enviaría a nosotros mismos, por si queremos antes de nada ver cómo quedaría dicha campaña. Y por último podríamos planificar los emails de forma más pormenorizada, por ejemplo por bloques, quiero que me los envíe 50-50 si tenemos algún problema con nuestro proveedor de servicio de email. En este caso vamos a pulsar en finalizar y nuestra campaña ya estaría definida y preparada para funcionar. Aquí veríamos el resumen, así como las diferentes opciones que hemos introducido. Encarando la parte final de esta demostración, vamos a centrarnos esta vez en los diferentes módulos de postventa y seguimiento, así como el módulo de reportes e informes. En el primero de los casos, en el módulo de soporte o sistema postventa, podemos destacar principalmente dos grandes módulos. El tema de los casos, es decir, incidencias que tengo de mi empresa para con mis clientes, y las incidencias, que digamos que eso serían incidencias que tenemos de puertas para adentro de nuestra empresa. Un caso concreto podríamos irnos a soporte casos o bien desde el propio Dazzle del menú. Podría ser desde que uno de mis clientes tiene algún tipo de problema con uno de nuestros productos o que ha llamado pidiéndonos ayuda por cualquier tipo de servicio prestado, cualquier cosa que proceda. En este caso, yo tengo aquí preparado un caso, aunque podríamos crear cualquier otro, forma de exportar las cuentas de una cuenta en cliente concreto, en el cual no solo podemos registrar los diferentes detalles de dicho problema y la prioridad de la misma, sino que podemos llevar un absoluto control de los diferentes estados por los que ha pasado este caso hasta que finalmente es cerrado y concluido. Estas diferentes actualizaciones de los casos se diferencian en dos tipos. Digamos, el tipo interno, aquel que indicamos nosotros a nivel interno del CRM sin que el cliente, digamos, vea nada. Y luego a nivel externo, que podríamos llegar a notificar al cliente para que sepa en todo momento cómo está avanzando su caso y la resolución de su problema. Si yo, por ejemplo, aquí indicara un dato interno, por ejemplo, en el caso tengo que revisar una función. Esto es una información que para mí tiene mucha validez y me interesa llevar el control, pero al cliente esto no le dice nada. Pues simplemente yo podría marcar como que esto es un seguimiento interno y el sistema automáticamente me va a crear una de estas fichas en un color azul que indica que es una actualización interna para mí, pero que el cliente no va a recibir absolutamente nada. Por contra, puede ser que quiera informar al cliente que ya ha encontrado el problema y que comenzamos a solucionarlo. Esto puede ser que sí que me interese que le llegue la notificación al cliente. Volvemos a decir que esto es totalmente configurable por el usuario. Puede ser que a mí no me interese en ningún caso mandar una actualización del cliente o todo lo contrario, me interesa notificarle todas. Como vemos, el color es totalmente distinto y esto podría llegar a verse en la ficha del propio cliente. A su vez, y como ocurría con todos los apartados de CRM, evidentemente todos los casos y todas las incidencias tienen un común de históricos que representan los problemas y las soluciones de la misma, desde llamadas y reuniones que he hecho con los clientes, historias de adjuntos y ficheros, documentación, es decir, cualquier cosa necesaria para llegar a la resolución de la misma. Otro de los módulos importantes que conforman el CRM es su completo gestor documental incluido. Esto nos permite llevar un control completo de todos los documentos y versiones de cualquier índole y tipo que enlazamos a las diferentes cuentas, a los diferentes contactos, incluso a nivel interno de la aplicación. ¿Qué nos permite esto? Pues un ejemplo fundamental para que esto quede claro sería la inclusión de un contrato. Nosotros puede ser que el departamento laboral o el departamento comercial desarrolle un presupuesto, desarrolle un contrato, el cual tiene cada uno de los trabajadores en su escritorio y ese fichero lo llamaremos contrato.doc y va a ser la versión número 1. Luego, a su vez, ese contrato es enviado al cliente, se produce una serie de modificaciones que puede ser que intervengan diferentes empleados y queremos conservar todas las versiones del mismo, pero sin perder la correlación entre ellos. Una de las ventajas fundamentales que da este sistema de gestor documental es que subiendo dicho fichero, yo en este caso lo voy a hacer con una fotografía que es más sencillo todavía, podemos obtener toda la información de dicho documento
descargarlo directamente del servidor, con lo cual ya no tenemos necesidad de almacenarlo en nuestros dispositivos y sobre todo no corremos el peligro de perderlo por cualquier motivo de fallo de hardware. Pero lo más importante es la versión del propio documento y las diferentes versiones del mismo. Es decir, esta es la versión 1, la versión inicial. Yo puedo hacer en mi escritorio diferentes modificaciones y simplemente subir una nueva versión de dicho documento, la cual ya sería la versión 2 o la versión, si queremos seguir un poquito los patrones informáticos, la 2.2.0 o como nosotros queramos, que nos indique en todo momento en qué versión del documento nos encontramos. Pulsamos en cancelar. A su vez, este documento puede ser que esté enlazado con los diferentes históricos, como puede ser las cuentas, los contactos o incluso oportunidades. Un ejemplo muy claro podría ser la confección de un presupuesto. Este presupuesto lo generamos con el propio CRM, lo enlazamos a una oportunidad, que es venta de CRM, y que dicha oportunidad, dicho presupuesto, está enlazado a una cuenta. Como vemos, absolutamente todos los elementos del CRM pueden estar enlazados unos con otros, lo que facilita enormemente su trabajo diario, su gestión y su manejo. Para terminar con esta demostración, vamos a hacer hincapié en el sistema de formatos y reportes que lleva incluido de forma genérica el CRM. El sistema de formatos nos permite preparar plantillas para ser usadas en cualquier punto del CRM de una manera sencilla y sobre todo haciendo mucho uso del combinar correspondencia de cualquiera de los elementos y registros del CRM. Un ejemplo que hemos visto anteriormente en esta propia demostración ha sido la carta o la circular a clientes extensa, en la cual a través de un formato previamente desarrollado y seleccionadas las cuentas desde, por ejemplo, un listado, podemos generar cartas de manera muy sencilla. Esta vez vamos a optar por algo más simple para que se vea la facilidad del sistema, que es una circular clientes que en este caso está limpia. Haciendo clic en ella, no solo vemos la información de dicha circular, sino que pulsando en editar podremos a través de un editor del estilo Word incluir cualquier información que nosotros consideramos. Aquí podemos aplicar desde formatos estándar que tengamos desarrollados en el propio Word y pegarlos directamente, con lo cual ya no nos complicamos la vida de hacer diseños y disposiciones. Si nos hemos bajado o hemos comprado de internet formatos en formato HTML, podemos incluirlos, o simplemente podemos optar por la manera más fácil, que es confeccionándolo nosotros mismos. Un ejemplo, aquí podríamos introducir tablas, campos, fotografías, anclas, lo que quiera, pero en este caso vamos a, por leyes del directo, vamos a ser un poquito más rápidos. Ponemos aquí cualquier opción y simplemente, como se puede ver aquí en el caso, estimado señor, el nombre de la cuenta, nos ponemos en contacto con usted para informarle que su dirección, por ejemplo, y aquí queremos sacar la dirección de la cuenta, simplemente utilizando el insertador de campo superior, pues por ejemplo, de la cuenta, la calle de facturación. Automáticamente y de esta forma tan sencilla estamos creando circulares. Esto nos permite sustituir estas palabras comodín por los datos de las cuentas en cualquier registro en el que nos encontremos en el momento. Si por lo que sea estamos un poco perdidos o no sabemos exactamente cómo funciona este sistema, tenemos unas muestras basadas en plantillas. Por ejemplo, yo voy a optar por este ejemplo de cuenta, en el cual el sistema nos propone automáticamente unos consejos, unas alternativas, una maquetación, la cual nosotros simplemente podemos rellenar y modificar una vez que ya tenemos el planteamiento inicial a nuestro gusto. Pues, por ejemplo, nuestra dirección o lo que proceda. Aquí, como se puede apreciar, siguen habiendo las famosas palabras comodín y cualquier otra información sacada de las cuentas. Simplemente con pulsar en guardar ya tendríamos preparada nuestra circular. Y una vez que esta circular fuera utilizada, por ejemplo, vamos a las cuentas, seleccionamos esta cuenta y le decimos que vamos a generar una carta. Esta vez vamos a optar por la de cuenta de clientes. El sistema automáticamente nos genera un fichero compatible, viene en formato PDF, viene en formato Word, como se desee, y haciéndole clic a él ya vemos que nos ha cambiado la diferente disposición de la carta, así como que automáticamente ya ha cogido los datos por defecto del combinar correspondencia.
Relacionado con las plantillas y los informes que acabamos de ver, tenemos módulos de informes o reports en los cuales nos permite de una manera muy sencilla, como hemos visto, o al igual que hemos visto con las plantillas, de preparar nuestros propios listados con nuestras propias condiciones de filtro. Un ejemplo que vamos a ver a continuación: vamos a sacar un listado de cuentas, pero solamente aquellas como por ejemplo su nombre empiece por La Roda, o que sean de La Roda, o que sean de Albacete, o cualquier otro criterio que nosotros consideremos. En este caso vamos a optar por un listado de clientes. Del módulo reportado que vamos a sacar, como veis, podemos sacar de cualquier módulo existente de la aplicación. Yo en este caso voy a optar por el de cuentas. Aquí podríamos hacer una breve descripción de dicho módulo, pues es un listado de clientes filtrado. Perfecto. Y si nos fijamos en la parte izquierda, nos muestra todos los diferentes campos y condiciones que podemos sacar de ese módulo. Ya no solo del módulo, sino que, como hemos visto anteriormente, al estar absolutamente todo relacionado, desde una ficha o desde un listado podríamos acceder a información de registros relacionados. Por ejemplo, podríamos hacer un listado que fueran todos los presupuestos por cliente, o una agrupación de llamadas por cliente, cualquier cosa que nosotros quisiéramos. En este caso vamos a optar por un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, dentro de lo que son las cuentas, queremos sacar el nombre del cliente, queremos sacar, por ejemplo, la calle de facturación y la ciudad de facturación, por ejemplo. Estos serían las diferentes columnas que van a componer este informe, muy de estilo de, por ejemplo, puede ser Excel. Podemos cambiarle el nombre mostrado en dichas columnas, podemos hacerlo como enlace incluso a los datos de nuestro propio CRM, siempre y cuando haya privilegios para eso. Por defecto está bloqueado, así como otras funciones como puede ser hacer sumas, hacer promedios, indicar por qué campos o cuál es el campo orden por defecto. Es decir, básicamente cualquier cosa que podríamos hacer con un listado similar, como puede ser de la Excel, lo podríamos hacer aquí. De la misma forma, podemos poner tantas condiciones y filtros como nosotros queramos. Pues el ejemplo, siguiendo un poquito la estela del ejemplo que estábamos poniendo anteriormente, pues que la ciudad de facturación sea igual, sea no igual, sea un valor, sea igual a otro campo. Pues por ejemplo vamos a optar por Albacete. En este caso, a su vez, también podríamos incluir aquí otras opciones gráficas o otros bloques gráficos que podrían ser interesantes. Si por ejemplo estuviéramos reportando un resumen mensual de oportunidades por estado, es decir, los diferentes presupuestos en el estado que están, si están en prospectos, si están ganados, si están perdidos, podríamos incluir un gráfico de donut o un gráfico de tarta que enriqueciera de una manera bastante importante nuestro listado. En este caso simplemente nos queda pulsar en guardar y veríamos nuestro informe finalizado con los datos que acabamos de filtrar. Como se puede apreciar, una vez que hemos finalizado el listado, solamente nos muestra o nos hace una previa de los diferentes registros que entran en dichos filtros, en este caso todas las empresas que sean de Ciudad de Facturación Albacete, y de la misma manera que hemos hecho con otros formatos, podemos generar los diferentes listados o los diferentes formatos en papel o en documento digital y visualizar el resultado. En este caso, aquí tenemos nuestro listado de clientes bastante sencillito, pero da, digamos, o hace hincapié o nos muestra la potencia fundamental que tiene este módulo. Para finalizar esta demostración y como nota final, simplemente decir que este sistema, como hemos comentado, es multiusuario, pero no solo multiusuario, sino que multidispositivo, con lo cual, si nosotros quisiéramos usar nuestro CRM a través de una tableta o incluso a través de un smartphone, podemos optar por la visión general que tenemos actualmente, o si quisiéramos podríamos seleccionar un diseño más responsable que se adaptara de una manera mucho más sencilla a la pantalla de los dispositivos. Como ejemplo, voy a entrar con otro usuario, el cual está configurado para dicha disposición. Seleccionamos el idioma y en este caso, usando la cuenta, ahí la tenemos, usando nuestra clave cifrada, ahí la tenemos. Nos aparece una disposición totalmente distinta, aunque en esencia sigue siendo el mismo CRM. Esto quiere decir que si nuestra pantalla fuera mucho más reducida, como se puede apreciar a continuación,
por ejemplo, esto sería lo similar de un móvil, tenemos una disposición como si fuera una app, es decir, a través de unos bloques de navegación, los diferentes tasks salen como grupos y al acceder a las cuentas automáticamente se adaptan y se amoldan a la resolución que tengamos en dicho dispositivo. Por ejemplo, aquí podemos ver la ficha de un cliente y sus históricos. Con lo cual esto nos da la posibilidad de utilizar el CRM en cualquier parte, en cualquier dispositivo, en cualquier lugar, simplemente teniendo una conexión ligera, no necesariamente una conexión de ancho de banda brutal para poder mover cualquier pantalla del CRM. Como hemos insistido a lo largo de toda la demostración, cada una de las interfaces es configurable, es decir, una vez que yo he entrado con el usuario de mi compañero Antonio, hemos visto una disposición de dashboards y de pantallas diversa, pero si yo volviera a entrar con mi usuario principal, vemos que la configuración de pantalla y disposición de las mismas, así incluso como el tema, es exactamente el mismo que tenía yo antes, con lo cual ya esto está abierto a cualquier tipo de configuración por parte del cliente. Bien, pues hasta aquí ha llegado la formación principal de CAM CRM, así como sus funciones generales. Nos hemos dejado en el tintero algunas funciones bastante interesantes, pero el objetivo de dicha formación era obtener una visión general de todo el funcionamiento del mismo. A continuación les mostraremos los diferentes métodos que tienen para contactar con nosotros y proponernos cualquier duda, pregunta, sugerencia que pueda surgir o que les haya surgido durante el transcurso de esta demostración. Muchísimas gracias por su atención y paciencia y que tengan un buen día.